Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Haciendo caso omiso de los constantes recordatorios de su familia de que no fuera mala con la doctora Pren, la sensación de que la doctora no podía pertenecer a nadie más que a ella, la hizo estar dispuesta a hacer lo que otros podrían considerar cruel. Pero para ella era solo una manera de tener a la doctora cerca y no dejarla desaparecer. La nueva mañana podía ser brillante para muchos, pero no para la doctora Pren, quien no sonrió mucho, aunque sus amigos más cercanos llamaron para preguntarle por qué rompió sus planes y no contestó el teléfono. ¿Cómo podría explicar lo que había sucedido y qué estaba haciendo cuando la llamaron? Sin embargo, su plan de estar sola y reflexionar tuvo que cancelarse, porque por muy temprano que llegara al trabajo, sus amigos más cercanos ya estaban esperando en su oficina. ¿Por qué llegas tan temprano? Sabía que la iban a interrogar sobre la desaparición. ¿Qué? Tengo rondas hoy. A las 6:30 de la mañana. La doctora Tanco miró a la hermosa doctora que vestía su bata de laboratorio. No entendía por qué sus tres amigos cercanos tenían que llegar temprano al hospital cuando tenían problemas, comenzando con la doctora Falada, la doctora Melanie y ahora la doctora Pren, quien claramente tenía algo que hacer mientras evitaba el contacto visual. Quería hacer rondas matutinas. Sí, claro, probablemente sus pacientes ya estén despiertos, doctora Pren, dijo el doctor Tankun mirando a su sonriente amiga. Era evidente que los médicos de los hospitales privados solían hacer sus visitas alrededor de las 9 de la mañana. Pren, dime, ¿qué te pasó? ¿Qué sucede? En tu cuello. El breve comentario de la doctora Falada hizo suspirar a la dueña de la habitación. Pensó que la doctora Falada, que estaba callada, no preguntaría, pero ella siempre había sido así, desde que se conocieron. Callada, pero observadora. Aunque es posible que otros no se den cuenta, la doctora Falada sí lo hizo. Es solo un sarpullido. Déjame ver, soy dermatóloga. La doctora Pren se quedó helada cuando se giró para mostrarle la espalda a su amiga y rápidamente se abotonó la camisa. La mirada en los ojos de la doctora Falada le dijo que no podía evitar explicar la causa de su actitud. Bajó la guardia y permitió que otros vieran las marcas que la molestaban. No es nada, simplemente me divertí. No digas eso, doctora Pren. No eres alguien que hace las cosas sin pensar, replicó de inmediato el doctor Tankun, ofendido por la excusa de su amiga. Ya casi es hora de la ronda, trabajemos. Hablaremos más tarde. La doctora Fala tuvo que sacar a la doctora Tankun, que no se había movido, después de que la dueña de la habitación hablara con voz tranquila y cansada, indicando que no estaba lista para compartir mucho. Sabían que la doctora Pren eventualmente les contaría todo una vez que tuviera tiempo para pensar en ello. Falada, dime que Pren solo está bromeando, preguntó inmediatamente el doctor Tankun a la doctora Falada, tan pronto como se detuvieron afuera de la sala de examen, esperando que lo que escuchó no fuera cierto. Ya sabes cómo es Pren, cuando esté lista nos lo dirá. La doctora Falada le sonrió a su amigo confundido. Todos estaban preocupados por la doctora Pren, pero no podían interferir en su decisión. Solo podían esperar que la doctora Pren estuviera dispuesto a compartirlo. Pero tal vez la decisión de la doctora Pren pudiera ser algo bueno. Sabía que las palabras de sus amigos estaban llenas de preocupación, pero no pudo evitar reírse. Pren estaba perdida en sus pensamientos sobre el error que creía haber cometido. Terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.